los logros, en lugar de a través de lo que podemos ganar materialmente, la oración es una forma de ganar el reino de Dios. Y si bien tenemos una oración modelo en Mateo 6, como todos ya lo habremos leído en alguna ocasión, también debemos de tomar en cuenta que tenemos que aprender a hacerlo. Desde el sábado pasado nos está diciendo nuestro hermano Sánchez, hay que aprender a orar. Y es cierto, hay que aprender a hacerlo y tener esa comunión verdadera con el Padre, porque solo así van a cambiar nuestras circunstancias día con día. Y tal vez, muchas de las veces, no vas a ver el éxito, no va a haber éxito, no va a haber buenas noticias, pero siempre va a ser la voluntad de Dios. Amén. Eso tenlo bien presente siempre, siempre será la voluntad de Dios. Aunque no sea como yo quiero, así lo dijo Jesús en su oración, que no sea como yo quiero, sino como tú, que se haga tu voluntad. ¿Por qué? Porque el Padre es soberano, Él es soberano, Él es sobre todas las cosas, y hay algo que Él nos promete, que va a estar con nosotros ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Entonces, con esa confianza, nosotros nos podemos acercar ante Él, clamarle y saber que aunque la circunstancia, aunque el problema sea muy difícil, Él va a estar con nosotros y Él va a hacer su voluntad en nosotros. Vaya conmigo en su Biblia a Colosenses, carta a los Colosenses, capítulo 1, versículos del 9 al 14. Y cuando lo tenga me puede hacerlo saber con un fuerte amén. Amén. Colosenses capítulo 1 versículos 9 al 14. Ahí como está en su lugar, lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. ¿Por qué? Porque es un poco más entendible. Pero no importa si tú tienes tu versión 60, lo vas siguiendo ahí en tu lectura. Colosenses 1, 9 al 14. Colosenses 1, del 9 al 14. Ya todos estamos ahí. Amén. Amén, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que, desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. También pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios, para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría y den siempre gracias al Padre. Amén. Hace rato nos mencionaban algo de esto. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Amén, aleluya. Que sea el Espíritu Santo el que nos hable a todos en esta tarde. Aquí, como muchos pueden saber, esta carta que escribe a Pablo a los de Colosas, en primer lugar les dice que oraba para que ellos fueran llenos del conocimiento de su voluntad. Acabamos de hablar de eso, la voluntad del Padre. Entonces, ¿qué es lo que debemos de conocer primero? Conocer a Dios. ¿Y cómo vamos a conocer a Dios? A través de su palabra.
Hay que adentrarnos en su palabra, como lo decía hace un momento el pastor. De esa manera vamos a conocer a Dios y entonces vamos a conocer cuál es la voluntad del Padre. Amén. Teniendo eso en cuenta, esa es nuestra primera responsabilidad cuando oramos. Ya tenemos el modelo de cómo orar, pero esta es una responsabilidad que tenemos cada uno de los que estamos aquí. Amén. Necesito conocer a Dios y necesito conocer la voluntad de Dios. Aleluya. Si nosotros leemos, y si te das el tiempo de leer en tu casa toda esta carta de Colosenses, te vas a dar cuenta que Pablo frecuentemente habla del conocimiento y la sabiduría. Aleluya. ¿Por qué? Dirigió su atención en la oración al punto en que puede tomarse como que se juzgaba a la iglesia como deficiente, pero no era que Pablo pensara que los de Colosas eran ignorantes. Él sabía que la ignorancia espiritual es una constante, mis hermanos. Aleluya. Y es con lo que tenemos que tener mucho cuidado. Podemos tener muchos años en el Evangelio, pero ¿cuánto conocimiento tienes de Dios? ¿Cuánto conoces a tu Padre? Dice Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Nada más lo dice ahí en la primera parte del versículo 6. Entonces, eso es una constante, mis hermanos, una constante de inestabilidad, de tristeza. Y por lo tanto, Pablo ora para que haya ese conocimiento, esa sabiduría. Amén. Y el día de hoy nosotros debemos orar por lo mismo, Amén. para que no falte el conocimiento y la sabiduría acerca de Dios. Pablo oró para que ellos pudieran vivir de acuerdo a ese conocimiento. Amén. Ya tienes el conocimiento, ya leíste, ya sabes de la palabra, ahora vívela. Amén. Ellos habían recibido el conocimiento, pero tenían que vivir como es digno del Señor. Amén. En otras palabras, nuestro andar en este mundo y en esta vida se basa en nuestro conocimiento de Dios y en nuestra comprensión de su voluntad. Así debe ser nuestro andar. Dice Romanos 12:2. Búsquelo ahí rápidamente, voy a estar dando varias citas. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios. ¿Y cómo es la buena voluntad de Dios? Agradable y perfecta. No hay más. Así es la voluntad de nuestro Padre. Amén. Y dice ahí en Colosenses, donde leímos, en la parte que leímos, en el versículo 10, Amén. llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esta es la manera en que podemos agradar a Dios. Amén. En que podemos andar dignamente como Él quiere, en el conocimiento de Él y de su voluntad. Amén. Y esto hace referencia a una parte donde habla Jesús en Juan 15, 7 y 8. Juan capítulo 15, versos 7 y 8, donde dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Aleluya. ¿Se da cuenta esa parte? Llevando fruto en toda buena obra. Y aquí hay mucho para extenderse. ¿Qué quiere decir que en toda buena obra? ¿Tienes habilidad para predicar el Evangelio? Predícalo. No necesitas estar de este lado. Ahí donde vives, ahí donde estás, ahí en tu propia casa con tu familia, quien no conozca. Puedes ponerte de pie ante miles e indicarles la gloriosa verdad. Hazlo. Un niño pequeño necesita consuelo, consuélalo. ¿Hay alguna persona humilde que necesita un poco de comida de tu mesa?
compártele. Aleluya. Deja que las obras de obediencia, de testimonio, de celo, de caridad, de piedad, sean encontradas en tu vida. Aleluya. Amén. Porque ahí son las pequeñas cosas, las que dan fruto. Alabado Dios. No quieras hacer algo muy grande o quieras seleccionar una línea especial donde tú te puedas mover. El Señor también se glorifica ahí en las cosas pequeñas que tú haces día con día. Y así vas llevando fruto en toda buena obra. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Amén. Gloria a Dios. Y entonces, mientras andamos como es digno del Señor, como el Señor quiere, su fuerza estará ahí para ayudarnos en los retos que se nos presentan día con día y para soportar y para vencer los problemas que vengan a través de las circunstancias. Es ahí donde vamos a aprender paciencia. Es ahí donde vamos a tener el gozo. Amén. Porque aunque tal vez todavía no contesta nuestra necesidad, nosotros esperamos Aleluya. y nosotros tenemos gozo, Amén. porque Él no deja de ser Dios. Aleluya. Amén. Amén. En la administración divina, el Padre es mencionado en conexión con su amplio plan de redención. Dios ya tenía este plan de redención desde el principio. Él ya sabía que iba a enviar a su Hijo a morir por ti y por mí. Él es la persona de la Trinidad que da inicio al plan de los siglos, al plan que nos traería hasta este día, para participar de la herencia de los santos. Ahí dice, donde leímos en Colosenses, ¿cómo vamos a participar de la herencia del pueblo de Dios? Por medio del Padre, porque el Padre es el que nos hace aptos. Aleluya. Nosotros por nosotros mismos no podemos, pero Él nos hace aptos y obtenemos esto como una herencia, no como un pago. Es una herencia del Padre. Y por eso le damos gloria y por eso le damos honra al que es digno. Bueno, y ya que vimos todo esto del conocimiento de Dios, de su voluntad, vayamos rápidamente a ver un ejemplo. Uno de muchos que hay en su palabra. Amén. Pero vamos a ver este ejemplo de un personaje que no se habla mucho y que tal vez ni se conoce mucho. Pero está ahí en Primero de Crónicas, capítulo 4. Vaya rápidamente a Primero de Crónicas, capítulo 4. Versículos 9 y 10. Primero de Crónicas, capítulo 4, versos 9 y 10. Ahí nos habla de un hombre que se llama Jabes. Iba a decir ese, ni lo había escuchado, ni sabía que existía, o tal vez sí lo pasé alguna vez cuando leí Crónicas. Hoy vamos a hablar de esa persona y él nos va a dar un ejemplo de lo que es orar. Ahí vamos a ver una oración pequeña, pero poderosa, y que fue respondida. Dice así: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Ve ahí desde el principio como que se ve que no había tenido una vida fácil. E invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, ¿cómo dice Jabes? Oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal para que no me dañe. ¿Y qué dice ahí? Y le otorgó Dios lo que pidió. Vea qué tan pequeña es esa oración. Y la vamos ahorita a desmenuzar, porque fue una oración tan poderosa y por eso está aquí en la palabra.
Es refrescante ser detenido por la historia de este hombre. Un hombre que llevó su necesidad directamente al Padre. ¿Cuántas veces has ido directamente al Padre? Diciéndole, ya no puedo. Gloria a Dios, aleluya. Yo no puedo, pero tú sí. Y tú eres el único. En este relato dice que él fue más ilustre que sus hermanos. ¿Pero por qué? Si él pertenecía a una misma estirpe, a un mismo linaje, no tenía nobleza de nacimiento, ni se distinguía por títulos. En todos estos aspectos estaba al mismo nivel que sus hermanos. Pero Dios nos dice que él era más ilustre que ellos. ¿Usted por qué cree? Porque oró. ¿Por qué él oró? ¿Cuánto estamos orando? ¿Cuánto estamos buscando a Dios en nuestro lugar de intimidad, en nuestro lugar secreto? Él oró, sirvió a su Creador y vivió para hacer el bien entre los hombres. Por eso, nada más por eso, recibió la honra que viene de Dios. Recuerda que al principio le dije que para tener honor en el reino de Dios tenemos que orar. Aquí está. Él tuvo el honor de estar aquí en la palabra. Jabes tuvo 4 peticiones básicas en su oración. Y vamos a ver, número 1, una oración para ser bendecido. Es lo primero que él pide. Bendecido, bendición. Hay muchos, y ya vemos muchos, que somos bendecidos, pero que no nos sentimos realmente bendecidos. ¿Cómo puede ser eso? Es decir, que podemos tener familia, salud, seguridad, trabajo. ¿Usted cree que esas cosas sean bendiciones? Amén. Sí son bendiciones. Amén. No todo el mundo las tiene. Pero muchas veces eso no lo vemos como bendición. No nos satisface, sentimos una insatisfacción, no nos sentimos realmente bendecidos. Pensamos que la fama, el dinero y otras cosas más son lo que nos van a hacer sentir bendecidos. Y no es así, mis hermanos. Peor aún, a veces las bendiciones resultan ser una maldición. ¿Por qué? Porque las hacemos un ídolo. Cuidado con hacer de las bendiciones un ídolo. Al único que debemos de alabar y adorar es a nuestro Dios. Amén. Él es el único que merece toda honra y toda gloria. Y en esta parte es donde vemos la sabiduría de la oración de Jabes. Con esto tú te puedes dar cuenta que Jabes sabía a quién estaba orando. Que Jabes sabía quién era Dios. ¿Tú lo sabes? Recuerda que lo que vimos también al principio, orar para ser llenos de ¿qué? Del conocimiento de su voluntad. ¿Cuál es la voluntad? Jabes también pudo haberse preguntado, ¿qué es lo que quiere hacer Dios? Entonces ya vimos, primero pide ser bendecido. Número 2, una oración para ensanchar los límites. ¿Cuántos quieren ensanchar sus límites? Necesitamos ensanchar los límites. Jabes oró para que su territorio fuera ensanchado. Y muchos comentaristas dicen que, y están de acuerdo, en que Jabes invocó al Dios de Israel cuando estaba realizando un gran y peligroso servicio. ¿Cuál era ese servicio? Conquistar la tierra de Canaán. Por lo tanto, cuando oró, ensancharás mi territorio, ¿qué significaba eso? Querían expulsar a los cananeos malvados.
Quería que Dios les ayudara a expulsar a los malvados. Algunos hermanos se arrastran trabajosamente sin perturbarse, pero no Jabes. Algunos se contentan en su rutina espiritual, pero no Jabes. Algunos están contentos con cumplir ritos, pero no Jabes. ¿Queremos ser como Jabes? Jabes no se estaba conformando con lo que estaba. Él estaba pidiendo a Dios más. Y el tener más, ¿qué implica? Más trabajo. Jabes anhela todas las bendiciones que Dios le dará. ¿Tú las anhelas? Jabes anhela aumentar su alcance, expandir sus fronteras. ¿Realmente es lo que anhelamos? Es tiempo de que los creyentes oremos como Jabes. Y ya lo decía hace un momento el pastor, el tiempo se nos está acabando. El tiempo es difícil, muy difícil, pero para Él no hay nada imposible. Amén. Y ahorita la situación que se vive, como el ejemplo que nos daban, es seria. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿Nos estamos levantando como Jabes? ¿Estamos orando como Él? Si Dios ha de ampliar nuestras fronteras, debemos hacer nuestra parte, lo que nos toca a nosotros, porque ensanchar nuestras fronteras exige visión, exige fe, exige trabajo, como les mencionaba hace un momento. Y a veces podemos realizar nuestro trabajo secular, nuestro trabajo que nos da nuestra ganancia, pero cuando se trata de trabajar para el reino de Dios, pues es que ahí no recibo dinero, pero recibes la bendición. Amén. Es que para eso no tengo tiempo. Cuidado, porque cuando tal vez tengas el tiempo, ya sea tarde. Necesitamos trabajar. Y lo digo, necesitamos. Yo me incluyo, yo primero. 3. Una oración por el poder de Dios. ¿Cuántos necesitamos el poder de Dios? Amén. La mano del Señor esté con nosotros. Amén. Dice ahí Jabes en su oración, si tu mano estuviera conmigo. Jabes pidió que la mano de Dios estuviera con él. La mano del Señor es un término bíblico para el poder y la presencia de Dios en medio y en la vida de su pueblo. Esa es la mano del Señor. Vayamos rápidamente a Josué 4:24. ¿Qué nos dice Josué 4:24? Está un poco atrás de donde estamos ahí de Crónicas. Josué 4:24. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. La mano de Jehová es poderosa. No hay más. Es la mano de Dios la que nos puede sacar adelante. Es la mano de Dios la que se mueve en medio de la oración. Vayamos también a Isaías 59:1. Isaías capítulo 59, verso 1. Y este es un versículo tan poderoso, tan hermoso. Si ya lo tiene, dígame amén. Isaías 59:1. Amén. Dice así la palabra del Señor: he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar,
ni se ha grabado su oído para oír. Él Amén. está ahí. Solo es cuestión de que nos acerquemos, de que le pidamos como Jabes, que tu mano esté conmigo, que tú seas el que me bendiga, que tú seas el que me permita ensanchar mi territorio. Y te aseguro que la mano de Dios se mueve. Esta frase de la mano del Señor es usada en muchas ocasiones en el Antiguo Testamento y con frecuencia en un sentido negativo, es decir, en el sentido de que la mano de Dios en contra de alguien para traer juicio. Pero aquí, en esta parte, Jabes oró para que la mano del Señor estuviera con él. En el Salmo 77:10, vayamos rápidamente al Salmos, capítulo 77, versículo 10. El salmista escribió: traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. La diestra es la mano de Dios, la mano del Altísimo. ¿Se da cuenta cómo ahí Jabes oró de antemano? Tráeme pues a la memoria de los años de la diestra del Altísimo. ¿Cuántas veces en el pasado Dios nos ha ayudado? Amén. Dios nos ha sacado adelante. Dios ha ido con nosotros. ¿Cuántas veces? Cuando ores, recuerda eso. Si antes lo hizo, Él lo volverá a hacer. Si antes estuvo contigo, hoy también va a estar. Si antes no te falló y no te dejó, hoy también. Aleluya. Y no te lo estoy diciendo nada más de labios para afuera. En nuestra vida, tal vez ustedes no nos conocen mucho, llevamos poco tiempo aquí, pero nosotros somos una prueba viviente de eso. Hemos pasado por dificultades, tanto en lo individual como pareja, como matrimonio, por pruebas. Y no hemos tenido a nadie más que a Dios mismo. Dios ha sido nuestro Padre. Dios ha sido nuestro proveedor. Dios ha sido nuestro sustentador. Dios ha sido nuestro protector. Y sí, tenemos más familia, pero muchas veces ellos han dependido de nosotros. ¿Y nosotros de quién más vamos a depender si no es de Él? Por eso te puedo decir con toda seguridad que cuando tú le pides a Él que tu mano esté conmigo, Él te escucha. Dice Filipenses 4:6. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Amén. Esa es una clave tan importante. Y este versículo lo compartí hace unas semanas con mi mamá. Ella está atravesando ahorita una prueba. Y ella, pues no sé, tal vez en su afán de confiar en las cosas de este mundo. Pero yo le decía, en el único que tienes que confiar es en Dios. Amén. Gloria a Dios. Para Él no hay nada imposible. Amén. Donde tú ves que no se puede, Él va a abrir puertas. Amén. Donde tú ves que no se puede, Él lo va a hacer posible. Amén. Y le mandaba este versículo: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Amén. Tenemos que orar. Amén. Tenemos que acercarnos. Jabes quiere el poder de Dios para ensanchar sus límites. El poder de Dios viene por medio de la oración. Amén. No hay Amén. otro lugar. Mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder. Amén. La oración hace posible que se incremente el alcance.
queremos salir a predicar el Evangelio, necesitamos orar para que Dios ponga las palabras, para que ponga esos versículos, para que ponga la gente que necesita, que está buscando. Que las reuniones de los líderes de la iglesia sean reuniones de oración, que las reuniones del personal de la iglesia sean reuniones de oración, que las reuniones que tenemos aquí den paso a tiempos de oración. Y hace un momento lo vimos. Que toda la iglesia, no nada más nosotros, toda la iglesia en todo el mundo sea llamada a reuniones de oración. Amén, gloria a Dios. Porque entonces Dios hará más grande nuestro alcance con su evangelio. Amén. Porque entonces ahí hay poder. Número 4, una oración por pureza de vida. Dice en su oración Jabes, me librarás del mal. Me librarás del mal. Que tú me librarás del mal. Jeremías 29, 11 al 13, que seguramente hemos escuchado muchas veces, nos dice el Señor, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y entonces, solo entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Amén. ¿Cómo nos debemos acercar? Con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Jabes le pidió que lo cuidara del mal y que no recibiera daño. ¿Cuántas veces le pedimos eso a nuestro Señor? ¿Cuántas veces le pedimos que queremos habitar bajo la sombra del Altísimo, del Omnipotente Dios? Él utilizó esta expresión como alusión a su nombre. ¿Recuerda qué significa el nombre de Jabes? Jabes es dolor. Y Jabes lo sabía, pero le dice como si le dijera ahí en su oración, Señor, permíteme no tener ese dolor que mi nombre implica y que mi pecado merece. Nuestro pecado merece el castigo. Necesitamos reconocer la maldad, porque Jabes reconoció la maldad en este mundo, sin duda porque había pasado por mucho dolor en su vida. Amén, aleluya. Este Jabes reconoció que necesitaba que Dios lo mantuviera alejado del mal. Jabes reconoció que la mano de Dios podía transformar el mal y el dolor de su vida. Aleluya, amén. Jabes entiende el peligro de caer en el pecado. Todo lo ganado se puede volver pérdida si no permanecemos puros, si no permanecemos santos en santidad con nuestro Señor. Dice, para que no me dañe, el pecado siempre causa daño. No podemos, mis hermanos, no podemos pecar y vencer. No se puede. No es algo que vaya junto. ¿Queremos vencer? Solamente lo vamos a poder hacer a través de acercarnos al Padre. Amén. Purificarnos. Y ahí, como vimos al final en el versículo 10 de Jabes, Dios le concedió a Jabes su petición. Porque dice que Dios le contestó, Dios le dijo que sí. Sus fronteras se ampliaron, su vida fue limpia. Dice, y le otorgó Dios lo que pidió. Esta es, por supuesto, la medida de la oración eficaz. Que sea respondida desde el cielo, aunque a veces también podemos recibir un no. Y también podemos recibir una espera.
Porque recordemos que es la voluntad del Padre. Amén. Gloria a Dios. Sin embargo, cuando estamos cerca del corazón de Dios y oramos por las cosas importantes para Él y su reino, esperamos que nuestras oraciones sean concedidas. Lo leíamos hace un momento en 1 de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. Si asumimos el carácter y la conducta que tuvo Jabes, no solo veremos como un hombre piadoso, bueno, cuidadoso, sino que veremos un buen hombre trabajando por el bienestar de los demás. No solo pedía por él, sino por el bien de los demás. Pero regresemos a Colosenses, porque va a decir usted, ya nos fuimos por allá. Colosenses, ¿dónde quedó? Vamos a Colosenses una vez más, capítulo 4, versículo 2. Colosenses 4, 2. Amén. Amén. Dice, perseverad ¿en qué? En la oración. En la oración. Velando en ella, ¿con qué? Con acción de gracias. En la Nueva Traducción Viviente dice, dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. Pablo apoyó a la iglesia de los colosenses a través de sus oraciones por ellos. La vida y ministerio de los colosenses continuaría prosperando a través de la vigilancia continua en oración, incluida la oración que ellos tenían que hacer. No nada más se trataba de que Pablo orara. Los de Colosas también tenían que orar. La antigua palabra griega traducida como perseverar es construida sobre una raíz que significa ser fuerte, que siempre connota una adhesión sincera a una persona o cosa. En este pasaje implica persistencia, fervor. Persiste en la oración, Aleluya. con fervor, Amén. Amén. que nada apague ese fuego. Amén. Amén. Este tipo de oración en perseverancia es importante, pero no es fácil de hacer, mis hermanos. Yo sé que puede ser difícil. Perseverar en oración habla de un gran esfuerzo de nuestra parte. Amén. Es una disciplina. Gloria a Dios. Y dice una parte que tengo aquí, que la dijo o la escribió también Spurgeon, que me gustó mucho. Dice, la puerta del cielo no debe ser asaltada con un arma, sino con muchas. No escatimes flechas, cristiano. Observa y comprueba que ninguno de los brazos de tu arsenal esté oxidado. Asedia el trono de Dios con 100 manos y mira la promesa con 100 ojos. Tienes un gran trabajo, y yo lo cambiaría aquí, le pondría, tenemos un gran trabajo entre manos, porque tenemos que mover el brazo que mueve el mundo. Amén. ¿Cuál es el brazo que mueve el mundo? El de Dios. Amén. Asegúrate de cumplir todas las promesas, que uses todos los argumentos, que luches con todas tus fuerzas. Amén. Así es como nos debemos acercar a Dios en oración, con el corazón quebrantado, con el corazón contrito. Así nos debemos acercar a Dios porque le estamos pidiendo que mueva su mano. Amén. Aleluya. Y no se lo estamos pidiendo a cualquier persona. Señor, aleluya. Dice ahí en Colosenses 4, donde estamos, velando en ella con acción de gracias. Debemos demostrarnos vigilantes en la oración, pero siempre orando con acción de gracias. Amén. Dándole gracias a Dios por todo. Amén. Aleluya.
por todo, por todas las grandes cosas que Él ha hecho, por lo que hace y por lo que hará. Amén. Amén. Un comentarista dice que la palabra velando en griego literalmente significa estar alerta, vigilante. La frase bien podría significar que Pablo les dice que no se vayan a dormir cuando estén orando. Aleluya. No nos durmamos, algunas veces debido al cansancio de nuestro cuerpo y de nuestra mente, y también depende de la hora en que estés orando, podemos estar luchando contra el sueño. En otras ocasiones oramos como si estuviéramos durmiendo, o sea, estamos repitiendo algo. Y entonces nuestras oraciones suenan cansadas y somnolientas. Para que las circunstancias cambien, mis hermanos, se necesita la oración. Amén. Y en la oración necesitamos el conocimiento de Dios y de su voluntad. Que no estemos dormidos. Necesitamos hacer algo para que la mano de Dios se mueva poderosamente. Y eso solo lo vamos a lograr a través de la oración. Amén. Y ya sé que dije muchas veces oración, pero es que para que se nos quede bien grabado. Amén. Gloria a Dios. Por último, para terminar esta parte, les quiero compartir algo que escuché hace tiempo en una prédica y que nos puede ayudar en los momentos difíciles de nuestra vida. Si quiere tomar notas, si no yo después se los paso, también no hay problema. Es un acróstico que se llama ROCA, con doble A al final. ¿Y qué es esto? Es un hábito de vida que nos va a ayudar y a desarrollar la dependencia del Espíritu Santo. ROCA. Número 1, reconoce. ¿Qué debemos reconocer? Que no tenemos capacidad alguna para vivir nuestra vida como cristianos solos. Una y otra vez traigamos la figura en nuestra mente que Jesús trae en Juan 15. ¿Qué dice? ¿De qué habla Juan 15, del 1 al 5? De la vid verdadera. Amén. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. El que corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Eso es lo que debemos de reconocer. No podemos nosotros solos. No es en nuestras fuerzas. Es con su ayuda. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada, nada. Separados de Dios. 2, ora. Lo que estamos viendo. Entonces primero reconoce y luego ora. Clamemos a Dios conforme a lo que Él ha prometido en su palabra, que nos concede la gracia que necesitamos para vivir para Él, para poder obedecerle, para amar a otros con un amor incondicional, así como lo vimos, como lo hizo Pablo orando por los de Colosas. Amén. Y eso ya lo leímos en Colosenses 1, del 9 al 14. 3, confía. Reconoce, ora, confía. Confía en las promesas que Dios nos ha dejado en su palabra, porque Él es un Dios fiel. Él ha prometido capacitarnos, Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él ha prometido ser nuestro amparo y fortaleza en momentos de necesidad. Amén. Entonces amparémonos por fe en todo lo que Dios nos ha prometido en Cristo. Esto es lo que energiza nuestra obediencia. Dice Romanos 15:13, le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Número 4, actúa. Como vamos, reconoce, ora, confía,
actúa. La obra de Dios en nosotros no elimina la responsabilidad que nosotros tenemos. Debemos accionar, pero no en nuestras fuerzas, porque nosotros no tenemos ninguna, sino amparados en la fuerza que viene de Él, así como lo hizo Jabes. Que tu mano esté conmigo. Y número 5, agradece. Otra vez repasamos. Reconoce, ora, confía, actúa y agradece. Dale gracias al Señor por cada victoria, por más pequeña que sea en el pecado, por cada paso en el camino de la obediencia, por pequeño que sea, por cada servicio de amor, porque al hacerlo nos vamos a recordar constantemente que no fue en nuestras fuerzas, sino por la obra del Espíritu de Dios en nosotros. Amén. ¿Cuántos pueden glorificar al Señor? Aleluya. Gloria a Dios. Si nosotros nos metemos en la palabra, si nosotros oramos y aún le podemos agregar, y si ayunamos y si nos entregamos por completo a Dios, las circunstancias a nuestro alrededor van a cambiar. Amén. Amén. Que Dios se bendiga, hermano. Amén. Gloria a Dios.